Muy bien. Te doy un agua. La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Muy buenas tardes a todos ustedes que nos honran con su presencia. El Instituto Pedagógico Veracruz tiene la satisfacción de estar celebrando su 40 aniversario con eventos culturales y artísticos. Con orgullo presentamos a un destacado exalumno de nuestra institución, el maestro Rocha García, quien dentro de su trayectoria profesional ha sido investigador en la Universidad Autónoma de México, como arqueólogo en excavación de diferentes zonas de la región Tajín, investigador en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Realiza trabajos de prospección, excavación, análisis de material cerámico de diferentes regiones, tanto en Puebla como en Veracruz. Realizó el informe técnico del proyecto Arqueología en la Sierra Norte de Puebla, temporada 2012, y el proyecto Audi, prospección, supervisión y rescate arqueológico en el área que ocupa la planta Audi, sus bancos de materiales y obras colaterales, ambos por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y como último proyecto hasta septiembre de 2023 en el INA fue la prospección, excavación, análisis de material cerámico, prospección remota, fotografía y elaboración de informes arqueológicos del área que ocupa la construcción de la autopista Cuautiaxtla y Coxopal. Recibamos con un fuerte aplauso al maestro Raúl Rocha, que llevará a cabo la conferencia titulada Cerámica arqueológica en la región coterránea. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿me escuchan bien sin el micrófono, verdad? Sí, sí. Bueno, antes que nada, un gusto estar aquí presente con todos ustedes. Maestra, muchas gracias por la invitación. En el 40 aniversario del Instituto Pedagógico Veracruz, del cual soy orgullosamente egresado. Puedo decir que mi incursión en la arqueología mucho tiene que ver usted por todas las pláticas, todo lo que se hacía en su momento, ¿no? Durante mi infancia, que es una etapa que viví plenamente en su institución. Gracias. Okay. Bueno, la presentación que les voy a hacer habla precisamente de la cerámica arqueológica del Tajín, en lo que es la región Totonaca. El objetivo es que ustedes conozcan los materiales de la civilización del Tajín, que generalmente no los hallamos ni siquiera en el museo de sitio, porque pues, por cuestiones políticas, por lo que sea, generalmente encontramos piezas que pertenecen ya a una época posterior al Tajín. Entonces, pues la única manera de acceder a esos materiales es a través de publicaciones especializadas que muchas veces son de difícil acceso. En un principio, la cerámica del Tajín, en sí la cerámica arqueológica, generalmente cuando la vemos en algún museo, no pasa de ser un objeto sin vida, un objeto prácticamente inerte. Sin embargo, detrás de todas estas creaciones hay un alma, hay una fuerza que se traduce en intereses políticos, en intereses gubernamentales, que se reflejan en actividades domésticas y actividades rituales. Voy a empezar un poco con una introducción de cómo se hace la cerámica. La cerámica generalmente pues, comienza con la elección de un yacimiento para la extracción de la materia prima adecuada para la posterior realización de las piezas. Generalmente los yacimientos en muchos lugares se detectan o ya están detectados desde milenios, cientos de años, y tienen también un carácter ritual, que es extraer las arcillas de la tierra, la que nos da de comer, la que nos proporciona mucho sustento. Después de la elección del yacimiento, viene el proceso de preparación en la que se limpian las arcillas, con las piedras, se le quitan toda la materia orgánica, para poder amasarla y crear una materia lo que es realmente buena para poder crear las piezas. Después del amasamiento de la pieza y todo eso, viene lo que es el modelado. Generalmente en el modelado se aplican diferentes técnicas. En la época prehispánica, las más comunes era el enrollado, que consiste en una serie de rollos de cerámica
que se van apilando uno sobre otro hasta llegar a crear piezas como esa, por ejemplo, como lo que se ve aquí. Después de eso viene el proceso de decorado, que es un proceso inventivo en el que la decoración puede ser su máxima expresión. Este es un ejemplo de una indígena en Chiapas, que es unas cosas maravillosas. Pero bueno, es un poco la parte de la creatividad que se le puede llegar a ese tipo de piezas. Son ejemplos recientes para que ustedes conozcan que detrás de todas estas piezas cerámicas existe gente que las está preparando, que las está haciendo. Después de la parte que se decoró y se modeló, ya se hizo toda la pieza, viene el proceso de horneado. Existen diferentes tipos de hornos en Mesoamérica para la cocción de estas piezas. Y uno de los tipos de hornos comunes son los hornos de cosas, que son ese tipo de hornos que se encuentran en Oaxaca. Como está aquí, es en Oaxaca, que hay una cámara debajo de una gran fosa sobre la cual se mete la leña y el fuego pues termina cocinando todas las piezas, ¿no? El ejemplo que vemos aquí es un horno al aire libre. Es un ejemplo del Perú, pero es muy similar a lo que se hacía en Mesoamérica, que es prácticamente poner una cama de combustible, pueden ser ramas, pueden ser hojas, sobre eso las vasijas, y ya sobre eso otra cama de leña en la que se cocen las piezas, sacando temperaturas hasta de 600 grados centígrados. Este es un ejemplo que hallamos en la región de Agua Fría, esta parte cerca de Venustiano Carranza, Puebla, en la que prácticamente es un horno de fosa, la parte de combustión, la parte enrojecida, había muchos restos de cerámica. Es contemporánea a la época del taquín. Sin embargo, nosotros como arqueólogos, pues desgraciadamente a veces no tenemos la suerte de encontrar los hechos concretos. Ustedes habrán visto en museos, en algunos documentales que se encuentran totalmente destruidas. Un ejemplo es este. Igual que ese de Puebla, que es un basurero en el que se encuentran piezas prácticamente en ese estado de conservación. Gracias a diferentes procesos de restauración podemos llegar a formar piezas como del 50, 40, 80, a veces hasta del 100%. Estas piezas salieron de aquí prácticamente. Es un trabajo de mucho tiempo, de mucha dedicación, pero pues que termina dándonos información riquísima para conocer las culturas a las que pertenecieron estas piezas. Ahora bien, ya hablando de la cerámica arqueológica del Tajín, es un tipo de materiales que abundan, que son bastante frecuentes en lo que es esa civilización. Generalmente se les encuentra en cantidades, si me permite decirlo, industriales dentro de los edificios arquitectónicos. Hay una cantidad gigante de materiales. Y esos, como les mencioné, se llegan a restaurar, se llegan a tratar, podemos ver y identificar el tipo de forma que se hicieron en ese momento. Esos dos paneles son de juego de pelota azul, en el que un especialista ritual, que es el que está aquí a la izquierda, es una olla con la mano derecha, mientras, como pasó la doctora Sara en su presentación, el ser que está aquí a la derecha es un ser descarnado que está surgiendo de una olla. Yo creo que no es necesario, pero como quiera se puede indicar, la ubicación del Tajín está al centro norte del Golfo de México. Y se encuentra lo que ustedes conocen, la llanura del arroyo Tlahuanaco. Esta zona es una área importante, si queremos verlo como una zona de suelos fértiles, en la que el arroyo Tlahuanaco está dando esa fertilidad de estos lugares, pero que tiene una conexión directa con el río Tecoluca, va a desembocar a la costa del Golfo de México, donde sabemos que hay una intensa interacción marítima hacia latitudes más norteñas, hacia la Huasteca, hacia el Maya, hacia el área del Papaloapan. Entonces está ubicada en un punto estratégico para poder transitar hacia otras regiones. Ahora bien, las investigaciones acerca de la arqueología del Tajín no son recientes. Ya desde 1945, con Claudio Soria, es quien haría el primer estudio serio de este material en el Tajín, haciendo excavaciones y recorrido de superficie cerca de las columnas, cerca del Cerro del Oeste, y Jeffrey Wilkerson en Tecolutla es quien haría una tipología regional de todos los materiales cerámicos. Sería el primero quien abordaría el Tajín como una civilización
mayor impacto más allá de su territorio inmediato. Después, Paula Kreutzer en un tajín complementaría esas tipologías, y un paso importante lo daría el proyecto Tajín a mediados de los 80s, bajo la dirección del Dr. Jürgen Rubela, en los que harían una cantidad de descubrimientos importantísimos, y a la fecha sería, digamos, tienen un catálogo cerámico más completo de lo que es la cerámica de la civilización del Tajín. Actualmente, el proyecto Tajín ya no está en vigencia. Actualmente el proyecto Morgada Grande, que es al cual estoy adscrito por parte del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, son los que nos encontramos haciendo investigaciones sobre la cerámica de esta importante civilización. Bueno, esta es una tabla cronológica de la región. El Tajín tiene una ocupación prácticamente de 250 al 1100 después de Cristo, con con el apogeo más con el apogeo entre el 600 y el 1100 después de Cristo. Sin embargo, pues la cerámica de Tajín no surgió así de la nada. Realmente tiene un antecedente inmediato en la Sierra Norte, en la cuenca de Tecolutla, en la zona de Martínez de la Torre, todas esas partes, y más o menos empieza a gestar a partir de 550 a.C. al 250 después de Cristo. Estos son unos ejemplares que quiero mostrarles, que vendrían siendo los antecedentes inmediatos a lo que después conoceríamos como la cerámica del Tajín. Se caracterizan por ser ollas con rostros antropomorfos, que son los tecomates, que son las cintas de boca restringida, y toda una serie de cuencos o de cajetes con decoraciones etiolmecas que estarían distribuidos en todo México durante el formativo, que es más o menos del 550, el formativo tardío. Estos ejemplos son de la zona de Agua Fría, que es cerca del límite entre Veracruz y Puebla, por parte de los habitantes. Esos otros ejemplos son un poquito más recientes, estoy hablando del 250 después de Cristo. Ya serían un poquito más semejantes a lo que ya conoceríamos como la cerámica del Tajín. El ejemplo que vemos a la izquierda son cerámicas igual de Agua Fría, y los que están a la derecha son del sitio de Morgado el Grande, cerca del Chote. Es un comparativo solo para que puedan ver la similitud que hay entre unos y otros, estando relativamente lejanos, que son 40 kilómetros más o menos de distancia entre uno y otro. Estas vasijas, aunque no son del Tajín, no son de la zona, ejemplifican muy bien lo que les acabo de comentar. Las piezas con los bordes abiertos, de tomates como los de este tipo, cajetes alineados que son como de formas bastante caprichosas, y esos son del estado de Puebla, pero como les comenté, hay una moda en este momento que distribuye prácticamente una serie de estilos en todo Mesoamérica, y se están plasmando por sus regionalidades, ¿no? De diferentes características, pero también con muchísimas coincidencias o modas o podríamos llamarle cánones, y esos ejemplos son de la zona de Puebla. Donde fue excavarlos, tuve la fortuna de hallar algunos completos y otros que fueron restaurados. Ahora bien, ya pasando a lo que es la cerámica de Tajín, generalmente bueno, la hemos dividido en tres componentes: un componente doméstico, un componente que sería de prestigio, sería más relacionado con las élites, y un componente ritual, que si bien dentro de ese componente ritual tenemos materiales para las élites y materiales para el grueso de la población, se pueden enmarcar dentro de un solo grupo. Este tipo de piezas que están viendo aquí son las ollas clásicas del Tajín para fase temprana, para aproximadamente 250, 300 después de Cristo, hasta casi 400 después de Cristo. Estamos encontrando ollas con cuerpos prácticamente aplastados, con un ángulo de inflexión medial, y de esta parte para acá cuentan con una rugosidad, una serie de bandas que caracterizan a la pieza, y de la parte media hacia arriba están pulidas o bien alisadas, y a veces con una placa roja en la parte superior, que sería esta que ven en este lado. Posteriormente, estas ollas, como
toda cultura va cambiando, va presentando nuevos tipos, nuevas formas. Entre estas podemos ver este tipo de ejemplar que tenemos acá, es una reconstrucción en la que empiezan a tener acanaladuras en el cuello. No se sabe para qué función, puede ser meramente decorativa. Sin embargo, son frecuentes para el 600 después de Cristo, este tipo de ollas, y conviven con las que les mostré en las diapositivas anteriores, la diapositiva anterior, perdón. Por último, en la cúspide del Tajín, las ollas alcanzarían en su máximo representante, se puede llamar así, a este tipo de ollas en las que el ángulo de inflexión característico que vieron en las anteriores es sustituido por este cinturón de muestras. Se logra aplicando una tira de pastillaje de cerámica, con las uñas se va pellizcando hasta lograr este tipo de efecto. Y digamos que ya es la última expresión cerámica en cuanto a ollas de Tajín, y a partir de ahí ya no encontraríamos otro tipo de evolución en esas piezas. Esa es una muestra nada más para que entiendan un poco cómo están decoradas este tipo de vasijas, aunque hay un poco de duda de si realmente tenía este cuello para las tapas tardías, pero puede representar muy bien lo que les acabo de comentar. Este tipo de decoración, por ejemplo, se logra haciendo un pulido diferencial, que es, se pone la pieza normal y se empieza con un palito, con una piedra muy fina, líneas, prácticamente hasta lograr que estas líneas que se ven ahí sean pulidas y crea un efecto de diferenciación entre lo alisado y lo pulido de la pieza. Tenemos también este otro tipo de ollas que son una maravilla en el sentido de que son porosas, eso es lo que las hace muy livianas. Yo creo que se utilizaban para llevar agua a las mesas o alguna cosa por el estilo, ¿no? Generalmente se han encontrado encaladas, probablemente para evitar afiltraciones de agua, algunos proyectos, ¿no? Son diagnósticas porque tienen también una doble asa, la que se puede ver aquí en esta parte. Y también son características de la época de mayor esplendor del Tajín. Aquí también para que conozcan, esta gente tenía pashkas, o estos grandes contenedores de agua, que también van evolucionando porque va pasando la ocupación del sitio y llegan a tener cosas realmente grandes con vertederas, muy bien hechas. Igual tienen un poquito de las ollas, cuando son rugosas, es cerámica utilitaria, cerámica para todos los días. Bueno, esta pieza es lo que se le ha llamado un pomar, realmente no creo que lo sea, pero por el tipo es casi un plato, se le ha llamado de esa forma. Y lo que está representando en la civilización del Tajín es un cambio tecnológico, aparentemente en la cocina, a nivel culinario, porque aparentemente antes de esto nos hacían tortillas, es lo que se piensa, que antes de esto no hay tortillas, y a partir de la presencia de esos comares que son de 800, 900 después de Cristo, parece que puede haber un cambio de dieta. Tal vez, como decía la doctora, tiene que ver con la inclusión de algún otro grupo, como los donacos, alguna otra cosa en la región, es lo que se discute, pero deben ser platos de servicio. Ahora bien, dentro de la cerámica doméstica tenemos este tipo de cerámica que es muy característica del Tajín. Aquí le puse cerámica lustrosa, los arqueólogos le ponen diferentes nombres, pero para no confundir, vamos a dejarlo como cerámica lustrosa por su característica de superficie. Es un tipo de materiales que se encuentran con un pulido prácticamente unido, la que ustedes lo ponen a la luz y se refleja prácticamente. Incluso a bastante de 1000 años del tiempo que estuvieron enterradas todavía logran tener este tipo de reflejos, como se ve más o menos. En vida debieron haber sido cosas espectaculares. Generalmente son, en la parte doméstica, son cajetes o vajilla de servicio, que es el plato para comer todos los días. Los hay en colores rojos, negros, a veces amarillos, a veces una combinación de todos estos. Y existen algunos casos particulares, haciéndolos un poquito al ingenio de los ceramistas del Tajín. Es, por ejemplo, esta cerámica que está en este lado del carpento, que es una reconstrucción de este lado, en la que combinan algunas técnicas de las grandes ollas con este tipo de piezas. Y la que está abajo, esta por ejemplo, es un cajete que tiene 3 soportes, pero los 3 soportes a la vez son asas. Entonces, están combinando la parte de poder agarrar la pieza, poder sostenerla, pero también para poder colocarla que no se vaya de lado.
cuanto a la cerámica de prestigio, hay dos grandes grupos dentro de esa cerámica, que es la cerámica ligada a la esfera de Teotihuacán y las cerámicas ligadas a, digamos, ya lo que sería la parte, la cúspide del Tajín como civilización. En cuanto a la cerámica que tiene que ver con Teotihuacán, se está creando una serie de artefactos, generalmente vasos trípodes, que están emulando a los vasos trípodes de Teotihuacán. Para ese momento estamos hablando de los 150 al 600 después de Cristo. Esos tipos de piezas, también encontramos estos pequeños como barandillos que se llaman, donde se han puesto candeleros, copas, están relacionados con las élites. Aquí en la región se les ha dado ciertas características particulares regionales, en las que se pueden representar individuos como este. Este tipo de personajes también aparecen en los murales de las higueras, son muy frecuentes y son representaciones de gobernantes, como les dije, están totalmente ligados a los gobernantes, esos símbolos de poder para legitimarse ante su pueblo como los que ellos tienen el derecho de gobernar, y aparecen solamente en contextos bélicos, gubernamentales. Es un ejemplo de la cerámica de Teotihuacán, para que vean lo parecido que tienen unos con otros. Es un vaso trípode, tal como había lucido en su momento aquí en Cotaquín, y una copa y unos candeleros. Otro tipo de cerámicas que encontramos en el Tajín de prestigio son estas que son igual, son cerámicas lustrosas, pero tienen una característica bastante peculiar. Al exterior tienen diseños en negativo. ¿Qué es esto de negativo? Es una técnica que consiste en antes de cocer la pieza, cuando se encuentra ya prácticamente sin humedad, se coloca o cera o algún otro tipo de material que se pueda raspar después. Cuando se mete a cocer la pieza, el material bueno, se cose bien, queda bien, ya queda dura como tal, y se le empieza a raspar lo que se le puso a la pieza para crear los diseños, y deja estas manchas, que son diseños ondulados, que son a veces diseños fitomorfos de plantas, espirales, cuadrículas, etcétera, etcétera. Y es una técnica bastante difícil. Se han hecho estudios de arqueología experimental en la que llegar a estos resultados es realmente de una maestría impresionante. O sea, no cualquiera, no son gente improvisada, están haciendo cosas, como decía la doctora Sara, de escuela, no son cualquier persona. Dentro también de esas cerámicas lustrosas encontramos, digamos, que el mayor exponente, que es la cerámica de relieve. Es una maravilla este material. Se encontró en el edificio de las columnas. Únicamente ahí no apareció en otro lugar del Tajín, y tiene la característica de, como las otras que les mostré, tener un brillo impresionante en superficie, pero esta en particular tiene temáticas de procesiones de guerreros, de gobernantes, en este caso 13 conejos, el glifo del gobernante que comentó la doctora Sara, y también de los glifos calendáricos, que son estos pertenecen al ciclo de Venus y están dedicados a los ciclos de Venus en los que aparece por la mañana esa estrella, y están techados, se ha logrado techar entre 818 después de Cristo y el 901 después de Cristo. Es un ejemplo de cómo encontramos este tipo de cerámicas. Es una excavación del edificio 40, más o menos, para que se ambienten de cómo es la arqueología en el Tajín. Es realmente una tarea peligrosa, por decirlo así. Si se dan cuenta, hay una estructura de este lado, está otra acá, y todo el relleno que ven ahí es material cerámico, estufos, piedra ola. Entonces son rellenos muy inestables, que funcionan, claro, muy bien porque están conteniendo toda una estructura de piedra, ¿no? Que son cajones y los muros y todo eso. Pero a la hora de excavarlo, los derrumbes son constantes. Entonces el excavarlo también es realmente bastante complicado. Pero dentro de ese peligro tenemos la satisfacción de hallar ese tipo de cerámicas que son fundamentales para tener la civilización en Tajín. Bueno, nos valemos también de reproducciones mediante software 3D para poder entender qué es lo que estamos encontrando
porque lo que vemos, como les mostré al principio, son fragmentos nada más. Entonces, pues para verlo es muy difícil. Este es un ejemplo de dos vasijas, un gobernante y esta negra de 13 conejos que está sujetando un cautivo. Son tal cuales escenas que hemos hallado en la cerámica de relieve. Bueno, ahora viene un tipo de materiales que también se dan en muy baja frecuencia en el Tajín, pero que también caracterizan esa civilización, que son las pastas finas. También son ya tardías, son de la época del apogeo del Tajín, del 900 al 1100 después de Cristo, tal vez un poco anteriores. Y estas piezas son de verdad de una manufactura muy buena, son de paredes muy delgadas, de una pasta muy fina, con un sonido metálico, y a veces cuentan con pintura roja sobre blanco. Son vasos, cajetes y platos prácticamente no se hallan. Una variante de estas piezas son este tipo de objetos con esgrafiados, que son una técnica decorativa que antes de coser la pieza se empiezan a rayar y crear azorados, crear líneas inclinadas, escalonadas, y a veces se llegan a encontrar algunas deidades marcadas ahí. Sin embargo, la que para mi gusto es la mejor cerámica del Tajín es esta cerámica que vemos en la diapositiva. Wilfrido Solía en los 40 estuvo bien llamar cerámica de marfil por el tipo de color tan característico que tiene, y es prácticamente una maravilla. Eso tiene, como las otras, un sonido metálico, pero llega a tomar colores blancos a salmón, como si estuviera viendo uno porcelana prácticamente, algo de ese estilo. Entonces son materiales que no abundan, son muy escasos, generalmente se encuentran en el edificio de las columnas relacionado con el ámbito del conejo. Y se han hecho estudios donde se sabe que, por ejemplo, el engobe, que es la capa que cubre la pieza, tuvo que haber tenido un tratamiento especial, porque a la hora de coserlo se contrae, entonces crea un craquelamiento. La persona que lo hizo tuvo que haber sabido cómo manejar los tiempos y las cantidades para poder preparar estas mezclas. Si no, no le habría salido la adherencia de lo que es la capa superficial de la pieza. También tiene negativos, un poquito los colores, puede ser un poquito mejor de la diapositiva anterior. Igual hay unas construcciones que hemos hecho de cómo habían podido lucir estas piezas. Esta pieza que está acá tiene impresiones en negativo, y esta es un poquito, es simple, ¿no? Pero la forma que tiene se suscita realmente. Otro componente de las cerámicas del Tajín que es muy importante es el componente ritual, de la cerámica ritual. Estos ejemplos son del edificio de las columnas y generalmente se plantearon o plasmaron en sus modelados hacer piezas con rostros antropomorfos, deidades, animales de lagartos, coyotes, y también haciendo alusión a elementos de la naturaleza, plantas. Como este fragmento necesario de este lado, que es hacer una planta o un árbol de sello, hay que decirlo, es un árbol sagrado. Bueno, como saben, no siempre las cosas están destinadas para lo que deberían de ser, ¿no? Y en este caso es un claro ejemplo. Es una vasija que se halló en el sitio es un sitio cercano a Venustiano Carranza, pero formaba parte de una vasija capital, es decir, estaba colocada boca abajo sobre el cráneo de un muertito. Esta vasija pues, es una parte como los que les enseñé al principio. Sin embargo, al cambiar de contexto, al estar en un entierro, se vuelve totalmente ritual. Si bien no es un brasero como tal, su contexto le hace cambiar su significado drásticamente. Entonces, a veces no es que hallamos algunas cosas como una ofrenda que se encontró en la escalera del edificio de las columnas, que está totalmente llena de materiales domésticos, pero son ofrendas a la estructura y ya tienen todo su carácter utilitario y pertenecen ahora ya a un complejo ritual. Bueno, estos son unos casos particulares que he hallado en el transcurso de estas investigaciones. Son tres, en el que de nuevo es la representación de un vaso trípode.
este soporte lo puse yo, solo es esta parte. La encontró el doctor Pedro Jiménez Lara en el sitio de Serafín. Y puede verse, se le pudieron encontrar algunos restos de estuco. ¿Qué quiere decir eso? Estas piezas en su momento recibieron policromía, es decir, estaban pintadas. A diferencia de lo que conocemos en algunas piezas de posclásico, que es la época de los mexicas, la época pues sí, de los mayas posclásicos también, que tenían pinturas que estaban totalmente coloridas, pero dentro del proceso de manufactura, esas piezas, después de que fueron manufacturadas, fueron estucadas, se cubrieron con una capa fina de estuco, y sobre eso se pintaron. Un ejemplo de lo que les estoy mencionando es este, por ejemplo. Este tipo de figurillas se llaman San José Acateno. Generalmente en los contextos de excavación las hallamos como esta, así. Bueno, esta es una parte de totalmente desprovistas de color al natural. Y no tiene mucho, encontramos este ejemplo que tiene policromía, y ese estuco sobre el cual fueron pintados sellos rojo, negro, blanco, verde. Otro ejemplo que les quiero mostrar es este que hallamos en San Manuel, cerca de San José Acateno, en el que es un vaso trípode, pero la característica que tiene es que cuando el alfarero la hizo sobre un petal y quedó marcada la impresión del petal. Es bonita porque pues, está hablando también de la actividad de hacer materiales, de hacer cerámica, ¿no? Me imagino ahí al alfarero sentado en su petate haciendo su pieza, apoyándose ahí, y pues eso ya quedó para la posteridad. Bueno, la pieza anterior es más o menos del 400 después de Cristo. Este es un caso particular que me tocó analizarlo directamente. Estando en las labores arqueológicas dentro del proyecto Monreal Grande, nos apareció este palcate en la muestra de cerámica que tenemos. Al observarlo se veían algunos puntitos rojos en la pieza, pero era claro que esos puntos rojos estaban dentro de la pasta del material, no estaban afuera, no estaban en la superficie. Se le hicieron análisis mediante PIXA, que es una técnica de acelerador de partículas, que es de luz inducido para detectar los diferentes minerales. Yo creo que no se ve muy bien aquí, pero esta es la tabla de porcentajes de materiales que se detectaron, y se pudo identificar que el pigmento rojo es cinabrio. Aquí el problema es que el cinabrio no es local. El cinabrio es un mineral que se encuentra, la fuente más cercana, en la Sierra Gorda de Querétaro, o sea, algo lejitos de aquí. Pero lo que todavía llama más la atención es dónde se encuentra este tipo de pigmento. El pigmento se encuentra dentro de la cerámica, o sea que no era algo que la estuviera adornando como en algunos otros materiales, donde sí encontramos la cerámica con pigmentos rojos, pero es para darle un color, darle una ritualidad. El cinabrio es utilizado generalmente para entierros, para cuestiones rituales, y este fragmento se encontró en el edificio de las columnas, en un espacio ritual. La idea es, por la teoría que tenemos, es que esta pieza pudo haber sido utilizada para algún proceso de alteración psicológica. Es decir, en China, por ejemplo, utilizan el cinabrio en muy bajas cantidades para provocar alucinaciones. Si uno lo consume es tóxico, ese material, a grandes cantidades es mortal. Y es posible que a lo mejor añadiendo a este vaso alguna sustancia caliente o alguna cosa por el estilo, pudiera haber soltado pequeñas cantidades de este químico y pudiera haber alterado a algún especialista ritual. Es una idea tal vez muy elaborada, pero no tiene ninguna función el cinabrio si no está afuera de la pieza, no está dentro. ¿Cuál sería su función? Es una idea que tenemos de esto. Bueno, ahora bien, toda la cerámica de las que les he comentado se ha hallado en una amplia región cerca de Tajín y un poquito más allá, o mucho más allá de su área inmediata. Vuelvo al mapa que les había comentado. Dentro de las cercanías del Tajín, en un radio de 10 kilómetros, se encuentran varios sitios arqueológicos. No se llega a ver muy bien en la imagen, pero tenemos varios expuestos aquí en la orilla del río, la Panamá, perdón, y hay otros tantos más que van hacia la costa del Golfo de México por el río de Coluta. Aquí en Papantla tenemos 3 sitios: está el sitio de la Concha, en la parte de los Romerinos, cerca de la comunidad de la Concha, y
una muestra. Hay un estudio que hemos hecho en el que el patrón de asentamiento del Tajín prácticamente tiene un sitio cada 3.5 kilómetros, de diferentes tamaños, de diferente importancia, de diferente envergadura. El Tajín es el más grande hasta el momento. No hemos hallado otro sitio con mayor complejidad, con mayor arquitectura que ese, perdón. Sin embargo, cada 3.5 kilómetros vamos encontrando un sitio de mediana capacidad, un sitio más grande y así subsecuentemente. ¿Qué quiere decir eso? Dentro del patrón de asentamiento tenemos sitios de primer orden, de segundo, de tercer orden, hacia latitudes que seguramente cuando el Tajín estaba en su apogeo, tuvo interés hacia la sierra, hacia la costa, hacia otras regiones, en actividades defensivas militares, en actividades incluso de abastecimiento agrícola, etc. Esos son unos ejemplos para que no conocen el Tajín, y creo que todos lo conocen. Es la primera de superior izquierda, es una vista norte-sur del Tajín. La de la derecha es la pirámide de los nichos. Esta es una vista aérea de lo que es el Tajín chico y el edificio de las columnas que les comentaba la doctora Sara. Y esa es una vista aérea de lo que es el Tajín chico. Estas son unas fotografías del sitio de la Concha, que también tiene una ocupación de 250 prácticamente hasta 800 después de Cristo. Es un sitio emplazado en una loma. Está muy bonito el lugar, pero es un sitio muy pequeñito y tiene dos componentes. Un componente que es el clásico temprano, que es el que están viendo, que son los de abajo, y un componente que es el clásico, que es de la época del Tajín, que está en otra loma frente a este. Así encontramos los lugares llenos de milpas, de naranjas, de zacate, ahora de otras cosas. Estas imágenes son del sitio de Morreal Grande, a 6 kilómetros al suroeste del Tajín. Y bueno, se puede ver al fondo el edificio 7, que tiene 3 templos, y aquí a la derecha el edificio 1, uno de los principales y más antiguos del sitio de Morreal Grande. En la parte inferior está el Cerro Grande, que está a 10 kilómetros del Tajín al suroeste, y es un sitio un poco más pequeño, pero todos estos lugares no dejan de ser sitios. Aquí tienen juegos de pelota, tienen todo el componente cerámico que les acabo de demostrar, pero nunca llegan a tener la grandeza ni el tamaño del Tajín. Bueno, en este otro mapa, espero lo puedan apreciar bien, estoy representando lo que es el alcance a nivel regional de lo que es la civilización del Tajín. Hacia esta zona se encuentra la parte del río Náuta, se encuentra Martínez de la Torre, y hacia acá la parte de Carranza Puebla, la 1, la Ceiba, todos esos lugares, hacia donde tenemos una clara presencia del Tajín en cuanto a cerámica y arquitectura. Es un ejemplo de unos sitios de la cuenca del río Náuta. Desgraciadamente no hay excavaciones formales de estos lugares, así que no tenemos mucha idea de cómo es su arquitectura de manera, digamos, seria. Sí tenemos idea de que es mucha arquitectura de piedra, como el Tajín, pero no se han excavado esas estructuras. En la parte superior izquierda tenemos el sitio de Pital, que es un sitio enorme, está muy cerca de San Rafael, algunos de ustedes lo conocerán. Tiene realmente estructuras monumentales de más de 10 metros de altura, algunas hasta 17 metros de altura. Ahí puedo decir que este sitio supera en tamaño y en altura muchos edificios de Tajín. El sitio de San Manuel, que les había comentado, cerca de San José Acatelo, dentro de esta cuenca, es un sitio muy pequeñito, pero también está bien representado dentro de la cultura Tajín por sus materiales. De ese lugar viene el vaso que les mostré con la impresión de petal. El de Zanja de Arena es otro sitio más grande que el de San Manuel, pero no llega a las dimensiones del Pital. Y el de Arroyo Blanco también es un sitio muy pequeñito. Todos esos sitios están en función aparentemente del sitio del Pital en algún momento de su historia. A ver, se me estaba pasando. El Pital se piensa que es el precursor del Tajín, es decir, cuando Teotihuacán está en su máximo esplendor, el Pital es un enclave, o parece ser un enclave teotihuacano en la costa del Golfo de México. Y
parece que de ahí irradia mucho de la cultura, de lo que tenemos hoy como cultura taquí. Sin embargo, como les dije, hay faltan excavaciones en este sitio. Es la contraparte que están viendo ahorita, son los sitios de la región de Agua Fría, cerca de Venustiano Carranza, cerca de la 1, la Ceiba, todos estos lugares donde hubo mucha exploración petrolera en la época de Calderón, lo que motivó a hacer diferentes rescates y llamados arqueológicos, en los cuales tuve la oportunidad de participar. Cuando yo entré a este proyecto, con el conocimiento que tenía desde aquí, adquirido en el proyecto de Morradá Grande del doctor Arturo Pascual, se me facilitó mucho reconocer esos tipos de sitios, porque están muy apegados a los que son las convenciones arquitectónicas, cerámicas y en distribución espacial, incluso a nivel de patrón de asentamiento de la cultura taquina en la llanura costera. Estos ejemplos que ven ahí, por ejemplo, el de la esquina superior izquierda y el de la esquina inferior derecha, son dos calzadas enlajados con los que podemos encontrar en el taquín. Pero la cerámica es la misma prácticamente que el taquín. Y estos tres, por ejemplo, de Las Palmas, Rancho Anagua y el otro Rancho Anagua que está de este lado, son ejemplos de la conformación de muros, de altares que tenemos también para la civilización taquina. Este es un muro de construcción, como el que se encuentra detrás de la pirámide de los bichos. Ahora bien, no tiene que ver con la cerámica, pero quería mostrárselo. Es una de las características principales del taquín, son estos techos colados. Muchos ya los habrán visto tirados frente al juego de pelota norte. Son grandes, es prácticamente un logro arquitectónico de civilización. En el resto de Mesoamérica, en Teotihuacán, Xochicalco, Cacasta, generalmente los techos se hacen con un entortado de tierra, de arcilla, sobre horcones, sobre lo que luego van a hacer grandes techumbres. En el taquín no lograron avanzar a más de eso. ¿Qué hicieron? Crearon mezclas de argamasa, de cal y arena, con piedra pómez para darle ligereza o que no pierdan tanto peso, y lograron quitar las extensiones de cuarzos. Realmente no hay otra evidencia en Mesoamérica de este tipo de avance. Incluso este tipo de material, como es único del taquín, sirve como marcador para otros sitios para relacionarnos directamente con esta cultura. Por ejemplo, estos de La Concha, Serafín, Cerro Grande, Morgadal y el propio taquín. Son muy cerca, pero este sitio, que es San José Pueblo Viejo, está casi a 50 kilómetros al noreste del sitio, muy lejos realmente para lo que es la parte nuclear del sitio. Aunque también sabemos que en Boca de Lima, en la zona costera, tienen este tipo de arquitectura. Otra de las cosas que llaman la atención de este tipo de techos es que se lograba hacer una especie de aro muy ligero, muy ligero, para darle una capacidad estructural mayor y que no colapsaran inmediatamente. Entonces, por eso les comento, no es gente improvisada, realmente están haciendo cosas pues, de ingeniería, tal cual. Bueno, este otro mapa representa un poco más el alcance de taquín fuera de su territorio inmediato y de fuera de su región. En sitios como, lástima que no se vea bien, pero en sitios como por ejemplo la cuenca de Papaloapan, que es en esta zona, en la parte de Xutetelco, cerca de Xutlán, y en la parte de Coapalcalco, que es cerca de Xutlancingo. Muy posiblemente todos estos sitios, bueno, por lo menos lo que es Xutetelco y Coapalcalco, están en las entradas hacia lo que es el altiplano mexicano, que es una zona de donde el taquín se surgió de obsidianas. Entonces, si les interesa hacer sus lugares, será mucho. Entonces les voy a mencionar los que tenemos ahí. Por ejemplo, en Xutetelco tenemos todo el ajuar cerámico que les mostré del taquín, de lo que se ha encontrado en el edificio de las columnas. Los diseños negativos, la cerámica con cosas negras, las cerámicas rojas, estas ollas con las muestras y las bandas en la parte inferior, realizadas con la parte superior, estas pastas finas con grabados. Esos materiales algunos son muy fáciles de encontrar incluso en las regiones inmediatas, pero hay muchos otros que son solamente intercambios entre élites. ¿Qué quiere decir? Que nada más se están haciendo para asegurar algún tipo de intercambio, algún tipo de material que no existe en la región de la costa. Puede ser la obsidiana, puede ser algún otro material de la costa, es decir, altiplano de interés para esta gente. Esto es en Xutetelco, cerca de Xutlán. Y este otro material que están viendo es de Coapalcalco, en
cerca de Tulancingo Hidalgo. Como ven, es prácticamente lo mismo que de Chutetep. Encontramos las cerámicas de pasta fina, estas cerámicas utilitarias, algunas con negativo, pero aquí sí hallamos cerámicas de relieve, de las que les mencioné al principio, que son estas dos. Aunque no tienen alusiones al personaje de 13 Conejo, nos está hablando de tal vez de un intercambio o de una interacción muchísimo más importante que la que tienes con un sitio, no sé, cerquita de Chote, cerquita de Agua Fría, por ejemplo, donde no han aparecido ninguno de esos tipos anteriores. Por último, yo no puedo asegurar que haya una interacción como tal. Estas cerámicas son de Río Blanco, en la cuenca de Papaloapan, pero se piensa, o yo por lo menos yo pienso, que hay un estilo que se comparte entre esa zona del Papaloapan y el Tajín, que como se puede ver acá, la cerámica de relieve y la de Río Blanco son muy muy parecidas, incluso llegan a tener temáticas pues bastante coincidentes entre gobernantes, algunos glifos. Por ejemplo, este glifo que está aquí es un ojo de reptil, aparece mucho en los tableros históricos del Tajín, la cerámica. Entonces posiblemente están compartiendo un estilo, ¿no? Pero lo que quiero decirles con esto es que hay una interacción, que están conviviendo ese tipo de grupos. Están muy lejos, pero realmente están teniendo algún tipo de contacto. Por último, tenemos este ejemplo que es una vasija chocolatera. No es de Tajín, quiero aclarar. Lo que les quiero dar a mostrar es la grandeza que tenían los alfareros mesoamericanos. Es una maravilla esta pieza realmente. Más allá de que aquí no tenemos escritura, o en este momento no se ha encontrado, y en área maya sí, aquí es el grifo de cacao. Es una ofrenda, prácticamente dice a quién perteneció, qué tenía dentro la pieza. Pero lo maravilloso es la tecnología con la que lo hicieron. Uno pone la tapa aquí, le da vuelta y se asegura y se puede cargar, aunque era una ofrenda. Eso es una maravilla. O sea, quien lo hizo, lo pensó, lo meditó, le tomó todo el tiempo. Por eso les comento, no era gente improvisada, era gente que realmente sabía lo que estaba haciendo. Ahora bien, pero para aclarar, esta es una vasija chocolatera. Espero que se han encontrado algunas otras en área maya también. Como la doctora Sara Adorno, el tablero que está a la izquierda es un tablero que tiene la representación de un árbol de cacao. Es muy probable que en la zona también se usaran, no, si no este tipo de vasos, pero tal vez otro tipo de vasijas para el consumo de este producto. Es un árbol de cacao, para que vean un poco la comparación de cómo crecen las vainas en el tronco, cómo se tienen las ramas, igual que aquí. Bueno, sabemos que los documentos del siglo XVI que había sembradíos de cacao en la región de aquí, creo que ya no hay, y entonces es muy probable que ese tipo de productos también se haya estado consumiendo en la región. En fin, la cerámica de Tajín está todavía en proceso de investigación, hay muchísimo que hacer. Como dijo la doctora, hay muchas cosas que se están haciendo a nivel ciencia actualmente, análisis químicos, arqueometría, para poder determinar relaciones entre otros sitios. Podemos pensar que lo que se parecen las cerámicas son del mismo lugar, pero hay métodos físicos, métodos que nos pueden decir si es o no realmente de estos sitios y nos pueden ayudar a comprender mejor la civilización que creemos llegó a tantos sitios como ese tema. Entonces, hay mucho que hacer todavía. Estamos por publicar algunos artículos sobre la cerámica del edificio de las columnas en la UNAM y yo espero que pronto tengamos mejores resultados que simplemente mostrar piezas tal cual, que podamos decirles qué comían dentro de estas piezas, bueno, bien qué tipo de rituales se hacían, tenían sangre, tenían miel, tenían algún otro tipo de material, qué contenían, para qué eran. Pero como les mencioné al principio, estas piezas son para el uso de la gente, no son objetos nada más que son para adornar las casas. Tenían una función, transportaban líquidos, ahí comían, es como nosotros y ahora el plástico, pero guardando las proporciones. Para ellos tienen un contenido y una carga ritual muy, muy grande. No es solamente un objeto. Seguramente había